Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí con Eric Olicón, el dueño de las 2 escobas que me ha traído estas bonitas ronas de chocolate. Les voy a enseñar que tienen incluso su cromo. Este es Vertibot, el de las grajeas de todos los sabores. Por ahí me había salido Keller Grindelwald y demás. Él tiene muchas cosas muy interesantes en su negocio, que son tallado de varitas. ¿Puedes mostrar, por favor, la varita que has tallado? Tiene grajeas de todos los sabores, tiene muchos otros tipos de accesorios, Potterheads, que pueden ir a adquirir, y les vamos a dejar tan pronto como podamos el link de su página para que lo contacten y compren sus regalos navideños, ¿vale? Pues muchas gracias. Por favor, vamos a dar inicio. Recuerden que apenas es nuestra primera transmisión en vivo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces si ven algún error es para que ustedes vean cuál es el proceso de las grabaciones aquí en Tertulias Mágicas. Normalmente ya cuando los ven ustedes en YouTube es porque ya hubo trabajo de edición, trabajo de corrección de luces, trabajo de corrección de color, que a veces no me queda tan bien, pero bueno, se hace lo que se puede. Entonces aquí es más bien para que ustedes vean cuál es la dinámica normal de la grabación en Tertulias y un día normal en Tertulias Mágicas. Sí, claro, y a lo mejor algún día hasta podrán estar acá atrás en nuestro sillón de público. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos tertulidas? Estamos en nuestra primera grabación en Twitch, pero no será nuestro primer video en YouTube. No se olviden de buscarnos ahí. Me presento una vez más, yo soy Laura Malfoy y estoy aquí para anfitrionizar una nueva tertulia mágica. En esta ocasión les traigo a la venta... No. En esta ocasión vamos a discutir acerca de las escuelas mágicas alrededor del mundo. Esto es Tertulias Mágicas y vamos a dar entonces inicio al debate, discusión, plática que nos tiene aquí reunidos el día de hoy con nuestro invitado, el profesor Eric Olicón, que hace postres, y el profesor Ig Genofonte Morgan, quienes han accedido a venir a platicar conmigo el día de hoy. Les voy a contar primero que nada acerca de las escuelas. Esto va a ser un breve repaso sobre la información del mundo mágico que ya se sabe y que pueden consultar en distintos lugares, pero por si no la tienen fresca en la cabeza, yo se la refresco el día de hoy con mucho gusto, para que podamos después hablar más, Agustín, sobre nuestras propias impresiones al respecto. Alrededor del mundo hay solamente 11 escuelas aprobadas por la Confederación Internacional de Magos. ¿Qué significa esto? Ustedes dirán, pero Laura, ¿cómo van a existir tan poquitas escuelas? No se darían abasto para educar a la población mágica. Y entonces yo les explicaré algo que me pone muy triste. La señora a quien le llegan las visiones sobre este mundo mágico que nos gusta tanto, a veces da información velada, escasa o un poquitito ilógica. Pero no importa porque su labor sigue siendo maravillosa. Y desgraciadamente, lo que sabemos hasta ahora es que los miembros de la comunidad mágica en general prefieren educarse en casa y no de manera formal o avalada por instituciones ni confederaciones. Así es, amigos. En general los magos se educan como magos en casa y ya. Además de que por lo general, por lo que sabemos, en las reglas de la comunidad mágica se prohíbe hacer vínculos con tus vecinos no magos, y las familias mágicas, como son en realidad muy muy pocas, viven lejos unas de otras, por lo que prácticamente no se pueden frecuentar. Así que la vida de un mago promedio debe ser bastante triste, aislada y monótona. Como todos, ¿no? Sí. Pues sí, no todo es convivir con tus iguales, como hemos visto en la historia de Harry Potter. Pero regresando a lo que nos atañe, esa es la razón por la que solamente hay 11 escuelas reconocidas como tal alrededor del mundo. Y claro, en realidad hay muchas otras más pequeñas y menos formales que no se han alcanzado a hacer del renombre suficiente para figurar en la historia del mundo mágico como tal. No es que no las haya, ahí están. Así que si bien no todos van a escuelas grandes, tampoco todos se educan en casa. Existe un punto medio por ahí, ¿ok?
Las escuelas de las que tenemos alguna poca información disponible, esas 11 de las que hemos estado hablando son Beauxbaton, Darmstadt, Hogwarts, Majuto Coro, Ouagadougou, Castelobrujo, Ilvermorny, Goldofstores, la rusa que como me cuesta trabajo pronunciar, una australiana de la que no se sabe el nombre aún y 2 escuelas más de por ahí de las que no tenemos más información. Casi todas las escuelas se encuentran en zonas montañosas para evitar agresiones externas tanto de magos durante las guerras como de no magos en general. Y bueno, eso fue información a muy grandes rasgos e inició, profesores, con la siguiente pregunta. Quiero saber qué opinan de lo siguiente. ¿Ustedes creen que la falta de oferta en la educación mágica ha vuelto a la educación mágica rígida? Y clasista. Los elfos no pueden asistir, mi querida Andy. A ver, Wow. abunda, sí, está... Sí, se la, O sea, sí se la suena, tenía bien preparada. Suena agresivo. Ah, no. Bueno, ¿Rígida en qué sentido? Ajá. O sea, la educación mágica necesariamente tiene que ser rígida porque las técnicas solo pueden aplicarse de una forma más eficiente, ¿no? O sea, es más un arte el practicar la magia, Es más pero- fuerte, sí, estoy de acuerdo. pero... Es un sistema muy estructurado. sí, exactamente, pero igual que en el arte, tienes que aplicar las técnicas, ¿no? No es nada más llegar con un bote de pintura y aventarlo claro, en el lienzo, ¿no? Ajá, Como Hal cuando soy se vuelve pintor. pintor Ah, exacto. en Malcolm. Ajá. Entonces, rígidas como tales, depende de a qué tipo de educación te refieres. ¿Te refieres a la educación de qué se les inculca a los jóvenes para desarrollarse como magos? ¿O te refieres a el uso de las técnicas mágicas? Yo creo que a lo segundo. O sea, ¿piensas tú que las escuelas han hecho rígidas y han limitado la experimentación mágica? Bueno, aquí no es lo que yo piense, porque yo pregunté primero. Quería meterlos en un problema el día de hoy. Sí. No estoy seguro. Yo creo que depende más bien de la escuela, ¿no? Ajá. Siento precisamente eso. Más bien es dependiendo de la escuela. O sea, puede ser o te refieres más bien a una rigidez social. No, no me refería precisamente a una rigidez social, pero es muy interesante también ese punto. Yo creo que quizás se ha vuelto un poco rígida en cuanto a que hay muy poca oferta y entonces o te educas en tu casa como planta silvestre o vas a una escuela en donde la estructura lleva tantos años encerrada dentro de sí misma que no se permite crecer. De por sí sabemos que el mundo mágico es cerrado en cuanto a tecnología Claro. y demás por varias razones, pero más bien por allí iba mi pregunta. O sea, que al ser, digamos, una sola escuela en Inglaterra, una sola escuela para toda África, entonces Es que no, No hay más necesariamente, no aparentemente. necesariamente son una sola escuela. El Ahora asunto es que sabemos que no es son así. las escuelas de las que tenemos conocimiento. de las que No, están aprobadas por la Confederación Internacional de Magos. Y es que depende también mucho de la familia mágica a la que pertenezcas Claro. y de cómo lo haces, ¿no? En mi ejemplo, creo que es mucho más rica la educación que recibí con los miembros del clan de la que recibí en Hogwarts, aunque soy profesor de Hogwarts. Correcto. El asunto ahí más bien tiene que ver con la rigidez social que ha, digamos, empantanado ¿A toda la sociedad mágica? a la sociedad mágica europea Ujú. y a la sociedad mágica estadounidense, que básicamente es una copia de la europea, Sí. ¿no? O sea, estamos hablando de la visión occidental
lo que es la magia, ¿no? Ahí, para pensar las escuelas, necesitas pensar el contexto social en el que se insertan, ¿no? No es lo mismo los magos y brujas que van a Ouagadou o Ouagadou, porque tienen ellos funciones distintas dentro de sus propias sociedades. Entonces, la visión de los magos en el Caribe, por ejemplo. Entonces, no puedes hablar de que las escuelas son rígidas. Las escuelas son rígidas, ¿para qué? ¿Y para quién? ¿No? O sea, ¿qué tipo de sociedad estamos hablando? ¿No? ¿Qué tan imbricada está dentro del desarrollo, bueno, del desenvolvimiento social, la magia, en los humanos en general, entre magos y no magos, ¿no? Depende de la relación de los magos y no magos, qué tanto va a estar, digamos, anquilosada, si quieres llamar, esta forma de enseñar. Ok, me encanta. A mí me hicieron esa pregunta ayer y quería que estas personas escucharan tu respuesta, porque sabía que ibas a dar una respuesta así, que más bien te acaba abriendo muchas otras preguntas, ¿no? Otros temas de discusión. Profesor. Sí, pues es que Profesor pastelero. todo se resume en justo lo que termino mencionando, ¿no? El ámbito social en el que se desarrolle cada mago. Como por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la escuela japonesa? Mahoutokoro Koro. Por ejemplo, Literalmente escuela de magia. Es bien sabido, por ejemplo, ellos tienen una cultura algo elitista, ¿no? Por ejemplo, reciben niños desde pequeños, pero dependiendo de tu aprendizaje es el color que vas portando dentro de la misma escuela. Y es entonces ahí donde dices, o sea que si yo llego a los 14 años y de repente no alcanzo el color que supuestamente yo debería de tener a esa edad, y aparece un niñito de 8 o 10 que sí lo tenga, es en donde se refleja un poco la cultura que ellos tienen, que es elitista hasta cierto punto, no negativa, pero sí elitista. Voy a hacer una breve interrupción para los que no lo saben, porque nada más mencioné los nombres de las escuelas mágicas. En Mahoutokoro Koro los estudiantes llegan a los 7 años, pero es ida y vuelta, es entrada por salida, y se empiezan a quedar en la escuela hasta los 11, como en Hogwarts. Y ellos, a diferencia de los chicos de Hogwarts que siempre traen una túnica negra y ya, están, digamos, bueno, yo me sentiría aterrorizada, pero bueno, están controlados por lo siguiente. Sabemos que la cultura japonesa es muy rígida. A ellos cuando llegan les dan una túnica color rosa pálido, y conforme van avanzando en su aprendizaje, la túnica se va volviendo dorada. Y peor aún, si uno comete un acto en contra de la ley o en contra del honor y demás, la túnica se vuelve blanca. Entonces, yo creo que ahí es bien fuerte. Es bien fuerte. Ahí hay que explicar que sí, el color blanco dentro de la cultura japonesa es equivalente a la muerte. Es similar a como en la cultura occidental se ocupa el negro y el morado. Pero bueno, perdón. No, sí, justamente, o sea que interrumpí acá porque era importante decirlo para los que estén viendo esta tertulia y no tengan esta información. Lo que él está diciendo es importante, porque ahí dices tú, ahí dice, a lo mejor si no soy tan poderoso, o a lo mejor en mi casa no me da tiempo de estudiar porque estoy vendiendo jitomates para ayudar a mi familia, y no sabemos bien, no tenemos mucha información, pero son las cosas que nos estamos alcanzando a imaginar nosotros y sobre las que estamos reflexionando. Es fuerte. Y si tu túnica de un momento a otro se vuelve blanca, significa algo grave, algo contundente. Entonces, también por ahí vendría otro tipo de rigidez, ¿no? O sea, exactamente. ¿Dónde está lo subjetivo? ¿Dónde está el beneficio de la duda? Las escuelas siempre forman a las personas, entonces siempre el alma mater va a definir la visión que tengas del mundo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, alguien, hablando de aurores, ¿no? Que en algún momento lo comentamos, no es lo mismo un auror
egresado de Durmstrang que tiene conocimiento de artes oscuras a un auror que originalmente estudió en Hogwarts. Sí, claro, salido de Hogwarts. Tú sabes que obviamente un auror todavía tiene que estudiar mucho después de salir de Hogwarts. Pero la base que tienes de... Pero ya la base es otra. Es que también tiene que ver con la forma en cómo vemos la magia, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos positivo y qué es lo que consideramos negativo? ¿Qué es lo que consideramos que está bien hecho y qué es lo que consideramos que está mal hecho? Si nosotros consideramos que el sacrificio animal, lo que platicamos cuando hablamos de Halloween, ¿no? Cuando hablamos de Halloween, exactamente. Si tú consideras que el sacrificio animal es una cuestión negativa, entonces vas a dejar fuera toda esta parte de la magia que puedes integrar, ¿no? Claro. Y tiene mucho que ver cómo te formaste. La cultura. Rigidez, no sé, o sea, las escuelas son rígidas por sí mismas, ¿no? Okay. O sea, es un mecanismo de control. Claro, es la escuela. Pero el hecho de, por ejemplo, dentro de mismo Inglaterra, no poder elegir entre ir a Hogwarts o ir a otro lado, quedarte en tu casa, pues ¿no consideras tú que debería haber más ofertas educativas? De ofertas educativas hay. O sea, puedes estudiar por correo, puedes dirigirte a otro país a hacerlo, pero también quienes tienen los recursos para poder dirigirse a otro país, claro. ¿No? Hay muchos magos que están con los recursos contados incluso para entrar a Hogwarts, que Hogwarts es una escuela elitista también. Pero Hogwarts tiene finalmente un fondo en donde si no puedes comprar tus cosas, te pueden dar aunque sea para comprarlas de segunda mano, como pasó con Tom Riddle. Así es, pero... No deja de ser elitista. Sí, claro, pero estamos hablando de el acceso a la educación, ¿no? En general. Claro. O sea, no tiene tanto que ver y el caso de cada uno de los países, ¿no? Porque Hogwarts solamente admite gente del imperio. A ver, ¿cómo es eso? Prácticamente, sí. Es que sí, o sea, es gente... Justifique. Gente perteneciente al imperio británico es la que puede pertenecer a Hogwarts. No estoy seguro de cuál es el asunto con la gente de Barbados, que si los reciben ya no los van a recibir, ¿no? En este caso, ¿no? El asunto con ¿tú crees que los finalmente australianos, eso le interese a la pluma y al libro que escriben que escriben quién está admitido en Hogwarts? Muy probablemente sí, claro. Hogwarts, a pesar de ser previo al ministerio y estar, digamos, gozar de cierta autonomía, Hogwarts ha funcionado justo como un lugar de control político, ¿no? Lo vivimos con Albus. O sea, Albus hizo toda la manipulación política desde Hogwarts, siendo director de Hogwarts. No puedes negar el peso que tiene Hogwarts, ¿no? Albus Dumbledore. Con Dipe también había un peso político importantísimo. Sí, y esto viene desde... Pero de ahí a que sea su intención hacer una manipulación política egoísta, yo no creo. No estoy diciendo que sea egoísta, estoy diciendo que es manipulación política. No estoy yo cuestionando sus motivos, ni estoy cuestionando sus fines. Sabes que con el viejito no te metas. Sí, una cosa no afirma la otra. Sí, no. O sea, a final de cuentas, el peso político de Hogwarts dentro de el imperio y dentro del mundo mágico mundial ha sido fuerte, ¿no? Las cosas que se imponen en Hogwarts terminan influyendo en la política global. Eso siempre ha pasado, ¿no? O sea, el Oxford del Lyra y eso siempre ha pasado en el mundo mágico y en el mundo no mágico. O sea, las escuelas pesan pesan mucho. Sí, claro.
En México tenemos el caso claro, por ejemplo, de todos los egresados de Yale, que deberían de estar en la Yale más bien, pero bueno. Sí, las escuelas pesan y siempre van a seguir pesando. O sea, finalmente yo creo que ese es tema para otra tertulia, pero el poder político que tiene una escuela siempre va a estar ahí. Sí, claro, y es precisamente ahí donde se relaciona justo con el tipo de educación que dan. La educación que daban con Armando era muy distinta de la educación que se dio con Albus a la educación que se dio con el papi de Lauri. Y de la directora Snape. ¿No? Con la misma directora McGonagall. O sea, cada uno de ellos tiene una visión propia de lo que es la magia y de cómo se tiene que introducir uno a la magia, ¿no? La magia no es exclusivamente aprender hechizos y conjuros y hacer pociones. No. Y lo dicen en el primer libro. Es una forma de vida, y la forma en como uno se introduce determina la vida que tienes, ¿no? Ahora, nuestra visión sobre las escuelas mágicas es sumamente limitada todavía, porque además la gente está acostumbrada a que están escritas los libros de la biografía de Harry Potter, que es quien nos vemos todo a través de sus ojos, todo el mundo mágico a través de sus ojos de la escuela inglesa. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado si un señor tenebroso se hubiera alzado en Uganda, claro, y el niño que vivió hubiera estudiado en Ouagadougou, donde son expertísimos en las transformaciones de su cuerpo, por ejemplo? Otro genocidio. Hubiera sido... O sea, insisto, no puedes separar la política de la escuela. No puedes. ¿No? Porque al final de cuentas, la cuestión con África, y si conocemos nada más sobre Ouagadougou, es porque los poderes políticos europeos han tratado de centralizar para tener una sola visión y tener una forma de controlar a la población africana. Sí. ¿Cuántos magos africanos tan poderosos y con magia tan antigua que está fuera del alcance del mago occidental? Sobre todo, de hecho, es aceptado, es como headcanon de la historia mágica humana, que la magia se originó en África. Porque de ahí venimos. Sí, claro. Entonces debe haber gente poderosísima en Ouagadougou, y de hecho ya ves que ganan los concursos de transformación, de autotransfiguración y demás, y como dices, se ha silenciado. Se ha silenciado y se ha limitado, porque se les ha obligado culturalmente al uso de las varitas. Así es. ¿No? Entonces, ¿dónde quedó la magia con las manos? La magia natural, la magia que surge desde tu propio ser, ¿no? Como los elfos. Exactamente como los elfos. Exactamente, sí. Yo creo que en algún momento los humanos empezaron a hacer magia por medio de sus herramientas, encontraron la manera de canalizar y de darle foco, de enfocar su energía por esto, y de hacer a lo mejor magia aparentemente más poderosa. Pero es como a los muggles la tecnología. Hay quien dice que la tecnología te vuelve tonto. Bueno, es que es un arma de dos filos. Puedes usar la tecnología para dar muchos pasos más allá, puedes usar la magia de varita para dar muchos pasos más allá, o puedes volverte más inútil. O quedarte donde estás. Si no más tonto, yo creo que más inútil. Más inútil, sí. Y volvemos a lo del principio, ¿no? Y volvemos a lo del principio, que es el aspecto social. Al final del día. No es lo mismo un niño que crece en Reino Unido a un niño que crece en África, por el aspecto político. Volvemos a... Sí, hay diferencias enormes. Así es. Debe haber diferencias enormes. El edificio de Ouagadougou, la cantidad de alumnos, toda la cultura que llevan ellos, desde el hecho de que a ellos los llamen, a ellos no les llega una carta con una lechuza, a ellos se les aparecen en sueños para decirles que han sido seleccionados para asistir a la escuela de magia. Entonces la cultura africana puede ser impresionante, y ojalá que podamos pronto saber más de esto. Estamos hablando de una sola cultura
y de una sola escuela. Del centro, o sea, de África Ecuatorial me estás hablando. Sí. Estamos porque no tenemos más información por ahora. Estamos perdiendo toda la magia de la zona desértica, estamos perdiendo toda la magia, y estamos hablando del Cabo, que es una parte donde la influencia francesa y la influencia inglesa fue bastante fuerte, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en Somalia? ¿Qué sucede en estos países más alejados de la parte donde hubo tanta influencia europea? Así es, ¿no? Debe haber situaciones muy complicadas, ¿no? Y solo los que tienen los recursos alcanzarán a llegar a estudiar, o estarán en su comunidad local educándose pues con algún tutor en alguna escuela, pero no podemos saber realmente qué pasa. Es que al final de cuentas esa es la forma natural de educación. La educación de la magia tiene que transmitirse de persona a persona, y lo seguimos haciendo aunque tengamos el edificio armado. Quienes te enseñan son tus profesores directos. Sí. Entonces, quienes tomaron clase con Snape de pociones no tuvieron la misma experiencia de quienes fueron alumnos de Slughorn, exactamente. Sí, me queda claro que incluso en la misma escuela, en la misma materia, en un periodo de menos de 10 años, tienes experiencias terriblemente diferentes unas de otras. Claro. Entonces es importante no quedarnos pensando que todos los magos estudian como se estudia en Hogwarts. Es muy importante dar paso a pensar en la diversidad que existe. O sea, lo que yo mencioné sobre Mafutokoro, que a mí me dejó aterrorizada, sí. ¿no? Que vivir con ese miedo y esa inseguridad constante de que tu túnica no cambia, o cambia el color que no debe, o no cambia como debería, respecto, ¿no? Claro. Y por ejemplo, si estudias en Durmstrang tendrás ciertas ventajas sobre otras escuelas, bueno, sobre todo sobre Hogwarts, porque en Durmstrang te enseñan artes oscuras desde un inicio, saldrás mejor preparado a lo mejor como Auror, no tienes pretexto de decir es que yo no sabía qué estaba pasando, es que no sabía, porque te lo están enseñando para que sepas, para que te puedas defender de eso, exactamente, porque tienes que conocer, pero pues no quita que es una escuela en donde se ha ido formando una reputación dudosa, digamos, porque casualmente que se apareció la directora muerta y que quién sabe qué, y luego el Grindelwald que salió de ahí, también a ti se te hace que es más político que otra cosa, ¿no? Date cuenta cuántos han salido de Hogwarts, y Hogwarts debería tener una mucho peor reputación. Claro. Porque son, híjole, a veces las autoridades escolares han sido... ¿Dónde están? Sí, no, o sea, para que se metiera un troll. Sí, no manches. Para que un maestro tuviera derecho a tener un troll, era uno de varios en las mazmorras. Pues sí, porque apareció otro cuando abajo en la piedra, custodiando la piedra filosofal, había otro troll más. Ajá. Entonces sí está. ¿Cuántos años pasaron para descubrir un basilisco? 1000. No, o sea. 1000. Sí, en Hogwarts, yo ahí también por un lado es obvio que para poder darle emoción a la historia, pues no pueden ser las cosas planas y tiene que haber licencias poéticas en que dices, ¿pero qué pasó aquí? Bueno, pues pasó que había que escribir una historia, ¿no? Pues pero... Sí, el lugar más seguro del mundo. Ya si pones en tela de juicio lo que rodea a Hogwarts, con que en Durmstrang te enseñan artes oscuras desde el principio, creo que Durmstrang está muy leve el asunto. Tampoco sabemos realmente cómo está en Durmstrang. Justo para allá iban, ¿no? Que en el mundo mágico, y será la siguiente tertulia, las cosas no son a veces tan sencillas. Sí. Porque, como decía el Hombre Araña, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, si tienes un poder más grande, mágico, criaturas mágicas y demás, también habrá más problemas en tu vida. Exacto. Eso es lógico, y puede que por ahí vaya también un poco el asunto de Hogwarts. Ahora, siguiente cosa. ¿Quién nos dice todo el tiempo que Hogwarts es el lugar más seguro del mundo, que es la mejor escuela de magia? ¿Quién nos dice eso? Pues sus propios estudiantes, sus propios profesores, y se echan flores, ¿no? A mí me parece obvio. A veces.
que acá vamos a decir, no, es que en el castillo de Chapultepec sí estudiamos, o sea, ¿no? Entonces, a mí me parece que más bien nos falta retroalimentación desde la comunidad mágica del resto del mundo, porque lo siguiente que les voy a preguntar es, ¿qué opinan de esto? Hemos oído tantas veces que Hogwarts es la mejor escuela de magia del mundo. ¿Qué dije yo? Mi opinión es, ¿quién nos lo está diciendo? Pues el alumnado, claro. ¿Y ustedes qué opinan? Uno como fanático, pues igual, porque es lo que conoces, es lo que te venden, es lo que te dan, ¿no? Pero pues no todo el alumnado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Draco Malfoy, ¿no? Que está completamente consciente de que Hogwarts no es lo mejor. Yo creo que ahí más bien él no es que esté plenamente consciente, sino de que Draco Malfoy en su delirio elitista y en el que se cree casi de la nobleza, él cree que él debería estar en un lugar a donde a él se le trate como le han enseñado que debe ser tratado, como alguien de la nobleza. Así es. Y como lo trata como un alumno más, pues no le gusta estar ahí, ¿no? Claro. No es porque esté precisamente consciente, yo creo que más bien ahí él tiene justamente ese pensamiento sesgado por otras razones. Muy pensativo, maestro. Sí, yo digo que se rige básicamente en qué es lo que nos ofrecieron desde un principio, ¿no? Por Uh-huh. ejemplo, si a uno en México, ¿no? Por ejemplo, te ofrecen el Instituto de Magia de Catemaco, pues tú como alumno del Instituto de Magia de Catemaco ya eres completamente libre de decir, ah, sí, me quedo aquí porque es la mejor escuela que hay porque está en México, o te abres a otras ofertas, pero en dado caso de tener la posibilidad, que es a lo que volvemos a Te puedes mover a Chapultepec, a Ilvermorny, ¿no? Así es, Sí. ¿no? Bill, Luis, el caso de Bill, Chichen, etcétera. Uh-huh. el caso de Bill Weasley, ¿no? Me iba a ir a Brasil, pero Uh-huh. Sí, no él hubo tenía para la intercambio un posibilidad. castelo brujo y Así no es. pudo. Otros así súper imaginativos al momento de poner un nombre, ¿no? Así el Castillo Brujo, la escuela de magia. Ujú. Sí. Así son los fundadores. ¿Ya qué te digo? Pues yo creo que sería lógico, ¿no? O sea, que si no hay muchas escuelas de magia, que no hay tantas, dices, bueno, vamos a fundar algo ya más estructurado y todo, ¿cómo le vamos a poner? Ah, pues la escuela de magia. Y si acaso le pones un nombre más, ¿no? Pero pues, a mí me parece lógico que Majuto Foros signifique escuela de magia. ¿No? Estoy desinflando, perdón. Bueno, no mucho más que decir, ¿no? Nos faltó hablar como de Ilvermorny, que se sabe que es prácticamente una calca de Hogwarts. Sí es. Es prácticamente una calca de Hogwarts. Lean la historia de Ilvermorny, es una maravilla, está padrísimo el texto. Yo creo que hay otra cosa que me gustaría tratar es justo los métodos de enseñanza, ¿no? Estamos bien acostumbrados al método de enseñanza occidental y digamos esta como estandarización, pero al final de cuentas siempre lo que había mencionado hace rato, siempre la magia se transmite de persona a persona, el conocimiento se transmite de persona a persona. Y ahí termina siendo lo mismo en todas las escuelas. Todas las escuelas, el profesor termina transmitiendo la magia directamente a sus alumnos. Uh-huh. ¿No? No sé qué tanto consideran ustedes que realmente pueda haber un método distinto y en qué se diferencia eso de lo que se hace en casa. Yo creo que en la estructura. O sea, el hecho de que la educación esté estandarizada nos ofrece cierta estructura y de alguna manera una garantía que al final no lo es para nada, de que todos van a aprender casi lo mismo y a tener como la misma oferta. O sea, van a llevar las cosas al mismo tiempo, te digo, ya planeado, organizado, y muchas veces en casa o en los institutos muy, muy pequeños no es así. Ahí la bronca es que tenemos los primeros 4 o 5 años de educación estandarizada y a partir del sexto, séptimo y posterior, Claro. o sea, es el estudio especializado siempre se hace persona a persona.
¿no? Cuando tomas los estudios avanzados de alquimia, de adivinación, sí, de lectura de pero ya tienes las una estrellas. base, ya hay un sustrato. Al final del día no terminas de aprender o de estudiar, ¿no? Nunca terminas. Por ejemplo, el caso de Tonks. Tonks seguía siendo prácticamente alumna de Ojo Loco, una vez que ella ya era un auror certificado, prácticamente. Y aún así se tropezaba con todo. Y aún así ella seguía siendo su alumna, sí, y él seguía siendo su profesor. Es que uno no termina, por eso es importante el sustrato. Y eso que acabas de mencionar es importante, y eso yo lo digo también desde el punto de vista amado, ¿no? Que muchas veces la gente, por haber terminado la primaria, o la secundaria, o la universidad, o la maestría, creen que ya lo saben. Y no es cierto. No. La escuela es simplemente una estructura y una embarrada para que puedas realmente empezar a aprender después. Sí, porque pues sales de la escuela prácticamente sin haber entendido o aprendido gran cosa, o sea, más bien es solamente los principios, pero yo creo que los principios estandarizados y estructurados ayudan mucho a que después te puedas desarrollar tú como mago o como profesionista no mago, como lo que sea, teniendo ya las bases. Yo tengo sentimientos encontrados con esto porque justamente veo bien que esté estandarizado porque le ofrece esas bases y esa oferta estructurada a todos, pero al mismo tiempo, digamos que te resta la libertad para la especialización. Sí, claro, y además también limita tus posibilidades de tener un futuro laboral. Normalmente, si lo pensamos cómo eran las cosas antes de 1800, la gran mayoría de las veces te ibas a dedicar a lo que se dedica a tu familia. Claro. Entonces pocas veces hacías cambio de profesión, digamos, familiar. Por una parte, la educación estandarizada te brinda esta parte, te brinda esta oportunidad, pero también te arrebata la posibilidad de que tengas un futuro laboral estable. Un futuro aventuroso. Los futuros aventurosos. Potter, por ejemplo, es un ejemplo. O sea, Potter no trabajaba porque estaba viviendo de lo que le hicieron hace, no sé. ¿Cuál fue la que inventaron? ¿La Crecehuesos? No, ellos inventaron, sí, o sea, sí, la Crecehuesos la inventó un antepasado de él, sus ancestros se dedicaban a eso y patentaban sus pociones y demás, por eso tenían tanto dinero, pero bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, no veo un problema yo con eso, ¿no? O sea, Harry Potter, por ejemplo, que quería ser auror, no tenía necesidad de trabajar, pero se dedicó a hacer lo que quería porque tuvo los recursos para hacerlo. Exactamente, ese es el punto. Ahí está el recurso. O sea, por ejemplo, si los Weasley, en lugar de tener un cazadragones, un rompehechizos, un burócrata y unos dulceros, si los Weasley hubiesen tenido justo esta profesión familiar, por así decirlo, quizá no estarían en la situación económica en la que estaban, ¿no? Yo entendí. Los únicos, los que pudieron más o menos escapar fueron los gemelos, y eso por la oportunidad que tuvieron. E incluso lo que mencionan, ¿no? La estandarización de la educación fue donde más les pesó, ¿no? Porque no nada más fueron ellos, o sea, Hermione se sentía presionada por el ritmo de las clases. Bueno, pero porque ella escogió todas las optativas también. Claro, pero por ejemplo, llegaba un punto en el que ella ya se sentía limitada respecto a la educación. Tom Riddle se sentía bastante limitado, no le dejaban explotar todo, y hasta que llega Dolores Umbridge con todos estos cambios, es en donde ellos ya toparon con pared, y si ya se sentían limitados, todavía se sintieron muchísimo más, fue donde tuvieron que escapar, pero sí, tuvieron la oportunidad y los recursos, ¿no? Gracias a Harry, órale, y lo hicieron, y sí, lo explotaron, y creo que sí, no sé si por ahí iba la onda, pero sí los estándares educativos sí llegan a limitar a ciertos magos. Sí, no es para todos. Ajá. No es para todos, incluso en la educación no mágica los estándares no son para todos. Sin embargo, se trata de hacer como que lo que
se podría considerar mejor de manera muy subjetiva para una mayor parte, y bueno, ahí a la buena de Dios, ¿no? Porque la humanidad sigue a la buena de Dios. Sí, Magos y no claro, magos. es que es mejor para qué parte de la sociedad. Porque si tú tienes disponible mano de obra que pueda hacer cosas básicas que necesitas hacer, pues te conviene tener a la gente educada de esta manera. Claro. Y con eso rompes justo los poderes familiares, ¿no? Con eso rompes la organización de los clanes, con eso rompes la familia extensa. Y eso te permite tener poder dividiendo a los sujetos. Suponiendo que en tu clan y en tu familia extensa las cosas no sean un infierno, porque hay gente para la que la escuela también es un escape. Sí. O sea, te digo, depende de los casos. Bueno, por fortuna entonces aquí podría ser más bien beneficioso como mago que tengas la opción de educarte en casa y que mucha gente lo tome por lo que le estás diciendo. Es que depende de la organización familiar. Si tu organización familiar es nada más la familia extensa y no tienes manera de salir de esto, pues ahí ya tronaste. Si tu organización es la organización del clan, tienes muchas familias extensas distintas a las que puedes acceder. ¿Sí me explico? El asunto del clan es cómo... Pero el hecho de que tú hayas podido, tú Xenofonte, has podido educarte en un clan en el que estuviste, e incluso tú sabes que no estuviste cerca de tus padres, estuviste cerca de la gente de tu clan, lo que te llevó a incluso tratar como iguales a otras especies. Tenemos un elfo que no pudo ir a Hogwarts y que se educó en casa como un mago más, a causa de los no prejuicios que tienes y que no se te han hecho. Pero ¿cuánta gente tiene realmente esa oportunidad? Ese es el asunto. El asunto es por qué más gente no tiene la oportunidad. Porque al final de cuentas, la organización que hay en Hogwarts es exactamente la misma que hay en el clan, pero sin gente relacionada. Entonces, ¿cuál es tu problema? Que la gente no ¿De qué te quejas? que la gente no tiene el vínculo de pertenencia tan firme que existe. A veces los vínculos también son un problema, para ti tal vez no lo son, pero a veces los vínculos también pueden llegar a ser un problema. La lealtad a la sangre o a tu clan, a pesar de lo que sea, o a veces eres muy diferente de tu clan y no quieres estar en él. Siempre puedes renunciar a esa parte. Tienes que tener la opción de renunciar. Exactamente, siempre puedes renunciar a esa parte, ¿no? Y Hogwarts y la mayoría de las escuelas funcionan de esta manera, ¿no? Crean conexiones entre familias nucleares o familias extensas para que funcionen como un clan, ¿no? Entonces, en algunas circunstancias, en otras circunstancias, Dios me libre de es posible, por ejemplo, que Draco y los Weasley establecieran negocios, ¿no? A futuro, saliendo de Hogwarts. Muy a futuro. Sí, digo, ahí tenemos ya las historias previas, ¿no? Pero tenemos las historias previas con los prejuicios hechos por sus propios clanes y sus familias nucleares. De hecho. Pero la relación, ¿cuál es tu posición como Malfoy? Tu posición como Malfoy es distinta a la posición de tus primos. Es correcto. ¿No? Entonces, muy distinta. No necesariamente la posición de tu clan, por llamar de una manera las personas que tienen el mismo apellido que tú, es la posición que tú tienes. Sin embargo, los prejuicios están ahí. La gente asume que yo pertenezco a Slytherin, por ejemplo, y tengo que cargar con los prejuicios que se han hecho de mi propio clan. Yo no tengo nada en contra de mi clan, pero sí de cómo se han comportado con otros, en que se han hecho una reputación dudosa, en que los demás nos toman por cierto tipo de personas, que no necesariamente es así. Hay cosas que la sangre llama y no podemos evitar, pero no necesariamente todos somos iguales. Y ahí es un problema, ¿no? O sea, tener que crecer con los prejuicios que se tienen hacia los Malfoy desde que cayó Lord Voldemort hace ya 24 años, 23 años más o menos. Es difícil cargar con los prejuicios de tu clan también, aunque no seamos un clan como tal. Ahora, el punto es, justo pensando en las diferencias entre cada uno de los magos, ¿por qué a todos los tienes que meter en el mismo molde? Es mucho más fácil adaptar la educación si tienes la posibilidad. Digo, una ventaja grandísima que yo le veo a la escuela es que puedes acceder a gente con muchísimo conocimiento que probablemente no tendrías ninguna otra manera de conocer, ¿no? O sea, fue la única forma en la que yo podía conectarme con
Albus. No tenía yo manera de estudiar con Albus directamente y por eso no pude estudiar con Grindy. Es correcto, no pudiste acceder a Grindelwald como tutor. Y qué bueno, ¿no? Porque no sabemos dónde estaría si hubiera podido ser así. Pero sí, yo creo que como todo tiene sus pros y sus contras. Creo que mientras más opciones tengas es mejor. Y si tú tienes un clan en donde te pueden educar como parte del mismo, con las cosas que se hacen aparte de la magia, porque no todo es magia, también hay ideología, también hay costumbres, es mejor que puedas acceder desde todos los flancos, ¿no? Tú tuviste la oportunidad de estar en varias escuelas de magia, escogiste Hogwarts, nadie sabe por qué, tal vez no esperamos la explicación en este momento, pero habiendo recibido invitación para más de una escuela por las diferentes nacionalidades, decidiste ir a Hogwarts para acercarte a Dumbledore, tengo entendido. Esa fue decisión personal, pero bien pudo no ser así, bien pudo tu clan no hacerte tan afortunado por más de una razón. Y creo que todo tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros que te puedan educar en casa con el negocio familiar, por lo que dices, pero también tiene pros ir a una escuela estructurada. Entonces, yo creo que incluso las diferencias entre escuelas, siendo abismales, todas ofrecen cosas muy importantes, ¿no? Todas las escuelas de magia alrededor del mundo ofrecen cosas muy, muy importantes, que por algo se han hecho de ese renombre esas son las escuelas. Ahí regresamos a un punto que tratamos en el principio, el tamaño de las escuelas. Sí, Hogwarts es una escuela pequeña. Si hacemos escuelas más grandes, esta posibilidad de estudio directo es menor. O sea, a final de cuentas terminas recibiendo más de los libros, pero los libros no enseñan. Los que enseñan son las personas. ¿No? Los libros transmiten. Sin embargo, sigues tomando clases con maestros y le siguen poniendo su toque personal y subjetivo y dan opiniones y demás, ¿no? Porque los maestros se basan en un libro para llevar esa estructura, pero en su clase siempre terminan poniendo un toque personal. Y es que es ese toque personal que permite la transmisión de conocimiento. Lo dice, ¿cómo se llama? Ya te he mencionado varias veces. Freire, sí, Borboncito. Lo dice Freire en muchas ocasiones. ¿Él es un escritor mago? ¿Tengo entendido? No, es mago. No sé por qué. No sé por qué lo permitieron que también lo leyeran los magos. Sí, yo creo que me parece ahí. Se ha filtrado más de una cosa. Me parece ahí como al nivel de lo que hacía Albus, ¿no? Metiendo vendiéndolo como pseudoficción. Claro. Termina transmitiendo el conocimiento que solo puedes obtener a través de la magia, ¿no? Entonces, Freire habla de esto, ¿no? De cómo el conocimiento no se copia y se pega, ¿no? Sino que el conocimiento se construye en el espacio. Se cultiva, ¿no? Y se transforma. Entonces, pero hace falta la persona, porque si tienes nada más el libro, no tienes contexto de lo que estás aprendiendo y no lo aprendes, lo memorizas nada más, ¿no? Digamos, para que pueda florecer, no es nada más echarle la semilla, ¿no? Hay que ponerle agua, hay que removerlo, hay que saber cuidarlo, sí, hay que nutrirlo. Hay que nutrirlo, exactamente. Ok. Bueno, me parece bien. ¿Damos por terminado o quieren ustedes decir alguna cosa? ¿Tú quieres decir algo? Yo quiero una receta de chocolate. Pasen una rama de chocolate a la señorita. Y bueno, no se olviden de adquirir sus regalos de Navidad en Las 12 Escobas. ¡Hasta luego! Comer. Normalmente grito a dormir, pero ahora lo que quiero es comer.